En el vídeo de hoy vamos a hablar de los óxidos, que son compuestos binarios del oxígeno. Y dentro de los óxidos vamos a distinguir dos grupos. los óxidos de metales y los óxidos de no metales. Comenzamos con los óxidos de metales y lo primero que vamos a ver es su definición. Así se definen como combinaciones binarias del oxígeno con un metal. De modo que va a aparecer el oxígeno por un lado y un metal por otro. Vamos a combinar ambos. Lo primero que vamos a ver es cómo se formula. Ya hemos dicho que aquí vamos a tener como dos pilares fundamentales. Por un lado la formulación y por otro la nomenclatura. En este caso nos dice, se escribe a la izquierda el símbolo del metal y a la derecha del oxígeno. De forma general sería algo así. Escribiríamos el símbolo del metal a la izquierda y el símbolo del oxígeno a la derecha. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir los números de oxidación que inicialmente tendrían cada uno de ellos. Y para el oxígeno es -2 siempre que formulemos un óxido, y para el metal que lo hemos nombrado de manera general M, pero puede ser cualquier metal, su número de oxidación lo vamos a poner de manera general como M, y realmente sería +M, porque siempre tiene que haber uno positivo y otro negativo. Recordad que en general las moléculas siempre van a ser neutras. El siguiente paso sería intercambiar esos números de oxidación, pero esta vez sin signo, de manera que nos quedaría algo así. Los símbolos del metal y del oxígeno los escribimos en el mismo orden. Veis que lo hemos escrito exactamente igual. Y los de los números de oxidación lo hemos cruzado y escrito abajo sin signo, de manera que el -2 del oxígeno pasa al metal sin signo y el +M minúscula del metal pasa al oxígeno sin signo. Vamos a ver ahora algún ejemplo que iremos explicando. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo, óxido de cobre 2. Vale, recordamos que el cobre tiene dos números de oxidación, +2 y +3. Cuando nos están diciendo óxido de cobre 2, ya nos están indicando que está trabajando con este número de oxidación. Eso es lo que nos especifica esta segunda columna, ¿vale? Donde nos habla de los números de oxidación. Así nos dice que el cobre trabaja con el +2 y el oxígeno con el -2. Siempre cuando estamos formulando óxidos, el oxígeno va a trabajar con el -2. Vale, ¿cómo llegamos aquí? Porque aquí directamente nos ponen la fórmula. Bueno, pues sería de la siguiente manera. Pondríamos primero el cobre, luego el símbolo del oxígeno, y sabemos que el oxígeno trabaja con el -2 y el cobre con el 2 positivo. Vale, cruzamos los números de oxidación como hemos hecho antes, y llegaríamos aquí. Fijaros que aquí tenemos cobre 2 y oxígeno 2. Este es uno de los casos donde podemos simplificar los números de oxidación. Son los dos pares, son 2, y por lo tanto mi resultado final, la fórmula a la que tengo que llegar sería CuO. El 2 y el 2 del oxígeno se me van, es como si divido. Vamos a explicar el óxido de bario. El óxido de bario, si recordáis, el bario estaba en la segunda columna, por lo tanto trabaja con el número de oxidación +2. No hay otra posibilidad. Por eso aquí, aunque esto lo hablaremos un poquito más adelante, pues no me especifica nada, porque solo tienes una posibilidad. Bien, los números de oxidación, igual que antes, están especificados en esta columna. El bario +2, el oxígeno -2, porque hemos dicho que el oxígeno, cuando se formulan óxidos, siempre trabaja con el -2. Y vamos a explicar cómo se llega a esa fórmula, igual que hemos dicho antes, ¿vale? Escribiríamos primero los símbolos, el número de oxidación del oxígeno, el número de oxidación del bario, se intercambian y se cruzan. En este caso son coincidentes, ¿no? Tenemos el 2 y el 2 igual que antes, y para llegar a la fórmula final pues se simplifica exactamente igual que antes, ¿vale?
no siempre vamos a poder simplificar. De hecho, lo veis aquí en esta fórmula. En el óxido de hierro 3 tenemos un 2, tenemos un 3. No se simplifica. Para poder simplificar tienen que ser tanto los números de un símbolo como los del otro, tienen que ser pares. Bueno, vamos con la nomenclatura, y en el caso de los óxidos de metales se recomienda que usemos el número de oxidación. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a escribir óxido de, aquí pues el metal que sea en cada caso, y entre paréntesis el número de oxidación, ¿vale? El número de oxidación en números romanos, importante. Tenemos otra nomenclatura que son con los prefijos multiplicadores, pero nosotros siempre que se trate de metales vamos a usar el número de oxidación. Importante, el paréntesis indicando el número de oxidación lo usaremos cuando tengas que especificar ese número de oxidación porque el elemento tenga dos o más posibilidades. Cuando solamente hay un número de oxidación, como ocurre en el grupo 1 o en el grupo 2, por ejemplo, no se pone nada entre paréntesis. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, pues vamos a explicar la primera fórmula. Nos darían esta fórmula de aquí y tenemos que saber nombrarla. Bien, lo primero que tengo que saber es que el cobre tiene dos números de oxidación. Tiene el más 1 por un lado y el más 2 por otro. ¿Con qué está trabajando aquí? Bueno, pues al principio podemos ir poco a poco, ir haciendo nuestras fórmulas. Sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con el 2, ¿vale? Y puedo probar, ¿vale? En este caso no vamos a probar porque sabemos o estamos viendo la solución. Sería con el más 1. Esto, si le hago el paso siguiente, cruzo los números de oxidación, pues llegaría a la fórmula que me dan. Por lo tanto, sé que el cobre está trabajando con el más 1. ¿Cómo lo nombro? Pues con la palabra óxido de, en este caso es cobre, así que tengo que saber que Cu es cobre, ¿vale? Y entre paréntesis pondría 1 en números romanos. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque tienes dos posibilidades, el más 1 y el más 2. Bien, vamos a explicar el segundo, este de aquí. Lo primero que tengo que saber es que el hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Pero en la formulita, como veis, no me aparece ningún número abajo. También tengo que saber que el oxígeno siempre va a trabajar con el menos 2. Entonces, sabiendo estas dos cosas y sabiendo que los números de oxidación se pueden simplificar, yo ya tengo que saber que en este caso el hierro está trabajando con el más 2, porque 2 y 2 se ha simplificado de manera que aquí abajo no me aparece nada, ¿veis? Aquí y aquí no me aparece nada. ¿Cómo lo nombraría? Bueno, vamos a terminar lo que es la fórmula, ¿vale? Sería aquí un más 2, el oxígeno menos 2, cuando cruzo los números de oxidación me quedaría Fe2O2, el 2 y el 2 se simplifica y llegaría a la fórmula que me dan. De manera que para nombrarlo pues sería óxido de hierro y entre paréntesis pondría el número de oxidación en números romanos 2, porque en este caso hay dos posibilidades. Por último tenemos este de aquí, ¿vale? Es el óxido de aluminio. En este caso no se especifica nada entre paréntesis, veis que aquí no hay nada porque el aluminio solamente tiene un número de oxidación, más 3. El oxígeno trabajaría con el menos 2. Si esto lo formulo, el más 3 estaría aquí, el oxígeno con el menos 2. Estos son los números de oxidación. Y de aquí, pues pasaría a la fórmula que me da la tabla. Se intercambian los números de oxidación sin signo. Y para nombrarlo pues sería óxido de aluminio. Ya está. Si pongo entre paréntesis 3 en números romanos está mal, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo presente.